En la clase de hoy vamos a hablar de un grupo de microorganismos que es un grupo bastante heterogéneo, ¿sí? Que está integrado por microorganismos que son microscópicos, como los protozoos, y microorganismos eh, unicelulares. Y hay otro grupo de organismos que pertenecen a este grupo de los parásitos que son visibles a simple vista, ¿eh? Como yo les decía, es un grupo bastante heterogéneo en todo lo que sea estructura, tamaño, fisiología, enfermedad que producen, ¿sí? Pero todos comparten en una definición características que son comunes. Vamos a ver primero las características generales de estos organismos. Vamos a ver un poco de su estructura, su fisiología y después vamos a abordar dos parasitosis, ¿sí? Una que es endémica a nuestra zona y produce una enfermedad incapacitante como el mal de Chagas, y la otra que es una parasitosis también endémica en nuestra provincia, y además de ser una parasitosis que puede llevar a la muerte al paciente, produce lesiones en la cavidad oral que son bastante particulares, y en el diagnóstico está también vinculado el profesional odontólogo y sobre todo los especialistas en estomatología, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de qué es el parásito. El parásito es un ser vivo que puede vivir la totalidad o parte de su vida en el interior o exterior de un organismo superior a él, ¿sí? Que es el hospedero. Generalmente, este organismo superior es más complejo y potente que él. Y el parásito vive a expensas de este organismo, se nutre y puede o no producir lesiones aparentes o puede pasar desapercibido, ¿sí? Esta es la definición de parásito, y más allá de sus características peculiares, todos comparten esta característica, ¿sí? Esta forma de vida que tiene de vivir a expensa de un organismo superior. Dentro de las características generales importantes de los parásitos, podemos decir que estos organismos, durante la evolución de las especies, han sufrido transformaciones morfológicas y fisiológicas para poder adaptar su vida parasitaria. La mayoría no posee órganos de los sentidos y tienen un sistema nervioso muy rudimentario, ¿sí? Los parásitos que son pluricelulares tienen un sistema nervioso rudimentario. Tienen un aparato digestivo que cuando está presente se adapta a la nutrición por absorción de alimentos ya digeridos. Pueden tener aparato circulatorio y respiratorio y de excreción también, en los parásitos que son pluricelulares, pero son aparatos muy simples. También hay parásitos que son unicelulares y por lo tal, al ser unicelular, no van a disponer de ninguno de estos aparatos, pero sí hay también parásitos que son pluricelulares. Algunos también han adquirido órganos para fijarse a los distintos tejidos, como ventosas y ganchos. Y también se ha presentado muchos cambios en su sistema reproductor. El sistema reproductor va a definir la forma en que el parásito se va a reproducir, y a lo largo de la evolución ellos han cambiado su sistema reproductor para poder optimizarlo y poder sobrevivir en el ambiente y sobre todo en el huésped. Recuerden que ellos parte de su vida viven en un huésped del cual se van a nutrir y van a tomar todos sus nutrientes. La clasificación de los parásitos pueden clasificarse teniendo en cuenta múltiples características, pero la que a nosotros nos parece más en la unidad curricular más didáctica es tomar como clasificación el ciclo de vida, que el ciclo de vida es el proceso que utiliza el parásito para llegar al huésped, desarrollarse en él y producir
formas infectantes para perpetuar su especie. Los grupos de parásitos más importantes que están involucrados en enfermedades en el ser humano están comprendidos en el reino protista, subreino protozoa, el reino nematoda, el reino platelmintes y el reino artrópoda. De todos estos reinos, nosotros vamos a profundizar en el reino protista. El ciclo de vida del parásito, que ya dijimos que es la forma que él tiene de perpetuarse, de perpetuar su especie, puede ser directo o indirecto. Cuando nosotros hablamos de un ciclo de vida directo, hablamos de un parásito que tiene un solo hospedero, a cuyo organismo va a llegar sin intervención de ningún otro ser vivo, ¿sí? O sea, él ingresa al huésped sin necesidad de ningún vector. Cuando hablamos de un ser vivo como medio para llegar a un huésped, hablamos de vectores. Y el parásito se desarrolla y vive todo su ciclo, toda su vida en un solo hospedero. Son parásitos que tienen un ciclo directo de vida. Los parásitos que tienen un ciclo indirecto son parásitos que necesitan un hospedero definitivo y un hospedero más como huésped intermediario, ¿sí? O sea, necesita más de un ser vivo para completar su ciclo de vida. Estos parásitos, como bien dijimos hoy, son organismos que pueden causar y causan efectos nocivos en el huésped. Y por lo tanto, esos efectos pueden llegar a desencadenar una enfermedad parasitaria en el huésped. Ellos tienen mecanismos por los cuales pueden llegar a producir daño en el huésped. Y acá les presento una clasificación de estos mecanismos. Hay parásitos que tienen un mecanismo de patogenicidad mecánico, ¿sí? Como por ejemplo el Ascarilumbricoides. El Ascarilumbricoides es un gusano que se aloja en el intestino del huésped y puede producir daño por obstrucción intestinal. Es bastante común en pediatría, en zonas donde el Ascaris es endémico, ¿sí? Que se presenten patología por obstrucción intestinal por presencia de nudos de parásitos que forman los ascaris en el intestino de los niños. Ese es un daño mecánico. Otro daño que pueden producir es el daño traumático, es la lesión directa del tejido. Hay algunos parásitos que presentan ganchos para poder adherirse a la pared intestinal. Esos ganchos producen microhemorragias y por lo tanto dañan en la mucosa intestinal, como por ejemplo la entamoeba histolítica. Hay otros parásitos que producen un daño bioquímico, como por ejemplo los parásitos que utilizan las células sanguíneas para nutrirse y rompen las membranas de las células sanguíneas, producen un daño bioquímico. Por ejemplo, en el caso de la malaria, por ejemplo, ese es el mecanismo de patogenicidad. Hay otro tipo de mecanismo al que llamamos mecanismo inmunológico, y acá está implicado la respuesta inmunológica del huésped. Usted imagínense que ya conociendo cómo actúa la respuesta inmunológica en un huésped inmunocompetente ante la presencia de un organismo parasitario, el huésped reacciona con una respuesta inmunológica y muchas veces esta respuesta inmunológica es parte o causa un daño indirecto en el huésped, ¿sí? Como un daño colateral de esa respuesta, como por ejemplo en el mal de Chagas, aunque no está muy bien esclarecido aún con tantos
tantos mecanismos propuestos de patogenicidad en el mal de Chagas, uno de estos mecanismos propuestos es el daño inmunológico. Y por último está el daño expoliativo. El daño expoliativo, esta palabra rara, significa expoliar, significa absorber, robar, sacar. El daño expoliativo se adapta mucho a esta vida parasitaria y es la quita de nutrientes, ¿sí? La capacidad que tienen los parásitos de generar muchas veces síndromes mal absortivos en los pacientes, los pacientes pediátricos sobre todo, porque tapizan la pared intestinal y absorben los nutrientes y estos nutrientes no llegan a la circulación del huésped. ¿Eh? Y este es un mecanismo muy común que lo utilizan, por ejemplo, la Giardia lamblia, que es también un parásito bastante abundante y bastante común en los pacientes pediátricos. Entonces, esto es un pantallazo, ¿sí? Es como un abanico de los mecanismos por los cuales estos parásitos pueden producir daño en el huésped. Hoy dijimos, cuando hablamos de los reinos que agrupan parásitos que pueden producir enfermedad en el huésped, que vamos a hablar sobre todo del reino protista. Este reino tiene a su vez un subreino que se llama protozoa y agrupan a organismos que son unicelulares. Estos organismos son unicelulares formados por una sola célula, por lo cual son microscópicos. Hoy al comienzo, al inicio de la presentación, yo les contaba que este es un grupo enorme de organismos, en los cuales hay algunos que son microscópicos y otros que se ven a simple vista, como los gusanos y los helmintos. Entonces, vamos a centrarnos en el grupo de parásitos que son unicelulares y sobre todo en el subreino protozoa. Estos parásitos se llaman protozoos o protozoarios también. Y son parásitos de vida libre, algunos, y otros son parásitos de animales y plantas. En las características celulares, estos organismos sus células se clasifican como células eucariotas. Y al hablar de células eucariotas, estamos diciendo, ¿sí?, que estas células tienen una organización superior, por ejemplo, a la célula bacteriana. ¿Por qué? Porque tienen un núcleo verdadero, tienen organelas y pueden tener también vacuolas digestivas, que esos no están presentes en otras células, en otros organismos unicelulares, y sí en los parásitos. Son microscópicos, como yo les decía, y se pueden localizar en distintos tejidos. Algunos son inofensivos y otros producen daños importantes que trastornan o dificultan funciones vitales y llevan a una enfermedad parasitaria en el huésped y muchas veces a la muerte del huésped. ¿Me siguen hasta acá? Bien. ¿Cuál es la morfología de estas células, o de estos protozoarios? La característica general es que la mayoría de ellos son móviles en una etapa de su desarrollo, ¿sí? Los parásitos tienen en su ciclo de vida distintas etapas que van completando hasta llegar a un parásito adulto. En alguna de esas etapas, estos parásitos, estos protozoos, tienen movilidad. Esa forma móvil se conoce con el nombre general de trofozoito. Algunos de estos también tienen la capacidad de transformarse en una forma de resistencia que se conoce como quiste. Por ejemplo, el Toxoplasma gondii, que es el parásito que produce la toxoplasmosis, cumple con todos estos requisitos porque tiene una forma móvil, una forma de trofozoito, y también cuando sale al exterior puede enquistarse y tener una forma de resistencia que se llama quiste. Los trofozoitos cuentan con una membrana, un citoplasma y un núcleo, en general.
La membrana va a variar según la especie en su grosor, pero tienen las funciones básicas de una membrana citoplasmática, que es limitar, limitar y dar forma al parásito, sirve como un elemento protector y también permite el intercambio de sustancias alimenticias y la excreción de desechos. O sea, tiene esa característica de ser semipermeable, contener y proteger del exterior y dar forma al parásito. El citoplasma, que es el contenido interno, es una masa coloidal que va a representar el cuerpo del organismo unicelular, y en algunas especies se puede diferenciar dos zonas, una más hialina y la otra más granulosa, que se llama endoplasma y ectoplasma, de acuerdo si está más hacia el exterior o más hacia el interior. Y la zona granulosa, que es la zona más interna, es granulosa, tiene ese aspecto granuloso al microscopio óptico, fundamentalmente porque es donde se alojan las vacuolas. Y todas las vacuolas y las organelas que tienen las células. Este es un esquema general, ¿sí?, de una célula, de un protozoario, de una célula parasitaria. Y fíjense cómo cuenta con las características o con los componentes estructurales de una célula eucariota, ¿sí? Tiene ribosomas, aparato de Golgi, citoplasma. Algunas tienen una vacuola contráctil, ¿eh? Habíamos dicho que muchos son móviles. Tiene un núcleo que está envuelto con una membrana nuclear. Tiene retículo endoplásmico, mitocondrias. ¿Sí? Y algunos protozoos tienen también vacuolas alimenticias que son encargadas de metabolizar los nutrientes y también otras que son excretoras. Hay, como yo les decía, hay bien mitocondrias, lo que me está hablando de una respiración. Los parásitos también respiran, los protozoos respiran. Oxígenos, algunos protozoos pueden ser anaerobios y otros son aerobios. El núcleo también puede ser esférico o ovoide. Generalmente está centrado en el citoplasma, pero puede estar también en otro sitio. Tiene un nucleolo y la función principal del núcleo es regular la síntesis de sus proteínas, la información genética y su reproducción. Este es otro esquema de un protozoo, es un dibujo, y el que está acá a la izquierda es cómo se ve al microscopio óptico un protozoario. Esta es una célula de un protozoo que, si ustedes miran bien, se pueden distinguir en el centro las vacuolas y sus organelas, y también cómo tiene pequeños cilios en el exterior que le van a dar movilidad. Fíjense cómo tiene acá unos penachos también de cilios. La mayoría de estos organismos tienen movilidad. Y acá en el dibujito se lo representa como una célula eucariota con todos sus componentes y con eh, un componente que le da movilidad, que es el flagelo en este dibujo, ¿sí? Y vamos a ver que los protozoos pueden ser móviles y pueden tener flagelos o cilios también, ¿eh? Tienen distintos mecanismos de movilidad. Estos organismos, estos microorganismos, son seres unicelulares y tienen una fisiología especial. Hoy ya habíamos dicho que tienen organelas y que son organelas que están especializadas en distintas funciones vitales como la alimentación, la respiración, la reproducción y la locomoción. Hoy vimos que tienen mitocondrias, lo cual nos habla de una respiración eh, ya no en la membrana citoplasmática como lo hacían las células, sino con un orgánulo que está destinado a la respiración. La alimentación lo realiza mediante diferentes mecanismos. Estos mecanismos varían de acuerdo a cómo ingresan el nutriente a sus células. El más simple es la ósmosis, que es a través de la membrana citoplasmática. Otro mecanismo importante que utilizan estos organismos es la fagocitosis,
que se realiza por medio de prolongaciones de su ectoplasma. Habíamos dicho que el ectoplasma es la porción más externa del citoplasma, ¿eh? El ectoplasma produce prolongaciones y engloba el nutriente y lo internaliza. Y otro tercer mecanismo que utilizan estos protozoos es la internalización y la captación de los nutrientes mediante sus cilios. Si recuerdan la imagen anterior, van a ver que, van a ver que estos microorganismos tienen cilios, como la foto de microscopía que les mostré anteriormente, y esos cilios lo pueden utilizar para poder captar nutrientes. Su metabolismo lo llevan a cabo en las vacuolas, y esas vacuolas tienen enzimas digestivas, enzimas que le permiten, por medio de reacciones, obtener los nutrientes de esos alimentos. Y también, como dijimos hoy, tienen una respiración que puede ser aerobia o anaerobia, dependiendo del género y la especie del protozoo. Acá, otra función vital que tienen estos organismos es la reproducción, es la capacidad que tienen ellos de perpetuarse en la naturaleza y perpetuar su especie. En los protozoarios, la multiplicación es por reproducción asexual. Y hay solo un pequeño grupo que pueden llegar a tener una reproducción sexual, eh, donde se involucran dos tipos de células masculinas y femeninas, o negativas y positivas. Y uno de esos ejemplos es el Toxoplasma gondii. Es un protozoario que no lo vamos a ver en esta presentación, pero la enfermedad que produce la toxoplasmosis, y es un protozoario que en el reservorio, que es el gato o los felinos, tiene un estadio de reproducción sexual en el intestino de estos animales, y tiene este tipo de reproducción. La otra gran mayoría de los protozoarios se dividen por fisión binaria, o sea, una reproducción no sexuada o asexual. Entonces, la reproducción asexual tiene la forma de división binaria o división múltiple. La mayoría lo hace por división binaria. Hoy dijimos también que otra característica importante de estos microorganismos, de estos protozoarios, es que presentan movilidad y tienen distintos mecanismos de locomoción. Y también, de acuerdo a los mecanismos de locomoción, también se utilizan, esta característica es utilizada para clasificarlos. Hay un grupo de protozoarios que se pueden movilizar por la formación de pseudópodos que ejercen tracción sobre el citoplasma. Por eso hay vacuolas retráctiles en el interior del citoplasma que pueden ayudar a este tipo de locomoción. Otros presentan filamentos móviles o flagelos y se mueven de manera que el movimiento es de manera de látigo. Esto es similar al movimiento bacteriano por flagelos, y con este movimiento producen el desplazamiento de la célula. Y la mayoría de estos protozoos se agrupan en una clase que se llama Zoomastigofora. Hay otros que tienen su cuerpo cubierto de cilias o pestañas que eh, le dan un movimiento de traslación cuando se mueven en forma sincrónica. Y hay un grupo pequeño que carece de órganos de locomoción en casi toda su etapa de desarrollo. Acá tenemos un esquemita, un dibujo, donde vemos el protozoario con cilios, que era el que vimos hoy en la microscopía. Este otro modelo de protozoario donde su movimiento lo hace en forma de la emisión de pseudópodos con vacuolas contráctiles en su citoplasma. Y después están los otros protozoarios que cuentan con un flagelo que le da movilidad, eh, que tiene un movimiento en forma de látigo y le da movilidad a la célula. Bien, ¿me siguen hasta acá,
chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna Sí, pregunta, profe. bueno, seguimos. Ahora que terminamos con las características generales, vimos las características generales, su forma de vida, nos centramos en los protozoarios, características generales de los protozoarios, cómo viven, cómo se mueven, cómo respiran, cómo se alimentan. Vamos a enfocarnos en dos parásitos que producen enfermedades en el huésped. Primero vamos a ver al Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi es un protozoo, o sea, cuando hablamos de protozoo hablamos de un parásito que es unicelular, y es el agente etiológico de la tripanosomiasis americana, que se conoce con el nombre vulgar de enfermedad de Chagas. ¿Mm? Es transmitido por un vector que es un insecto de la familia Reduvidae, que es conocida como, es de las familias de las chinches y es conocida como vinchuca. ¿Mm? Ese es el nombre, el nombre con el que se lo conoce en la comunidad a este vector. Esta enfermedad se caracteriza clínicamente porque tiene tres fases. Nosotros no vamos a profundizar en la fase clínica de la enfermedad, pero es para que ustedes lo sepan nada más, que tiene una fase aguda, una fase indeterminada o latente que puede ser muy larga, muchísimos años, y una fase crónica. En esta última fase, se puede, la gran mayoría de estos pacientes presentan una miocarditis severa y un agrandamiento de las vísceras huecas como el colon, el esófago y el estómago. ¿Mm? Por lo cual, esta enfermedad termina siendo una enfermedad incapacitante para el paciente, porque le produce a través de los años problemas severos cardíacos y también en los órganos huecos como el colon, el esófago y el estómago. Lamentablemente es una enfermedad endémica en toda la zona del norte de nuestro país y van a ver por qué esta enfermedad es endémica en nuestra zona, porque está totalmente ligada a las condiciones de vida de las personas. La vía de transmisión de, esta parasitosis es bastante particular, porque si bien es cierto, involucra un vector que es un vector que se alimenta de sangre humana, ¿eh? O también de otros animales de vida silvestre o de vida doméstica, como son los perros o personas que conviven con gallineros o otros animales silvestres. La transmisión de este microorganismo no es por la picadura de este insecto, sino más bien por las deyecciones que él emite cuando pica al huésped. ¿Mm? Y se habla de un mecanismo de autoinoculación, más que de inoculación por el insecto, porque cuando este insecto pica al paciente, automáticamente defeca y la persona al rascarse se autoinocula en el sitio de picadura o por las escoriaciones que se producen en el rascado, se autoinocula el parásito. ¿Mm? También, aparte de penetrar por heridas o escoriaciones de la piel, que se puede hacer la misma persona al rascarse, puede ingresar también a través de la mucosa ocular, nasal o bucal, pero es una vía, es una puerta de entrada muy poco común para este parásito. La más común es a través de la piel. Este es el vector, ¿sí? Este es el hematófago de la familia Reduvidae, su familia Triatomino, que es el eh, responsable de la transmisión de esta enfermedad y de este parásito. ¿Sí? Pertenece a la familia de las chinches, como bien yo le decía. Tiene características muy peculiares para ser reconocido. Es importante reconocerla. ¿Mm? Tiene
es hematófaga, si acá no se ve, pero tiene una probóscide que es como un pico, con el cual chupa la sangre, ¿sí?, del paciente. Acá tiene como unos ganchos que se sostiene a la piel, y tiene esta guarda de color que es característica y se la utiliza para reconocerla y clasificar. Son grandes, son insectos grandes que no pasan desapercibidos. Sí, las formas jóvenes de este insecto son pequeñas, pero el adulto es grande. Y estos vectores, este hematófago no nace infectado, ¿sí? El hematófago también se infecta cuando se alimenta de sangre de una persona que ya está enferma o de algún animal que es reservorio de este parásito, ¿sí? Entonces, la vinchuca, o el triatomino se alimenta de una sangre donde hay parásitos circulantes y ahí se infecta. Una vez que se infecta, puede empezar a transmitir a otros huéspedes. Ahora vamos a ver en otro esquema el ciclo, pero más o menos vamos centrándonos en lo que es el ciclo de vida de este parásito. Cuando el triatomino se alimenta de un huésped que está infectado, lo que toma de su sangre son las formas de tripomastigotes sanguíneos circulantes del Trypanosoma cruzi. Y este parásito sufre una serie de transformaciones en el intestino de esta vinchuca, y cuando la vinchuca defeca en el lugar donde está alimentándose, estas formas que son eliminadas en las deyecciones son las que pueden ingresar o penetrar a través de las escoriaciones cuando la persona se rasca, ¿sí? ¿Por qué les decía hoy que esta es una enfermedad endémica que está muy relacionada a las condiciones sociales y las formas de vida de las personas? Porque en general, esta enfermedad existe en el ser humano porque existe el vector, ¿sí? Esta enfermedad, este parásito, esta enfermedad no se transmite de persona a persona. La única posibilidad de transmisión es si existe el vector, que es el triatomino o la vinchuca. La existencia del vector está relacionada a la forma de vida de las personas porque es un insecto que vive, especialmente les gusta vivir en las paredes de barro, en los techos de paja, en las zonas donde hay animales de granja cerca, de los cuales ellos se pueden alimentar con mucha facilidad. Porque acuérdense que el ser humano no es el huésped favorito o el huésped favorito para que él se alimente, ¿sí? Porque el ser humano, salvo que esté dormido, puede estar quieto, dormido, y en esa es la ocasión de alimentarse. Pero generalmente son los animales la fuente de alimentación de estas vinchucas. Y las personas que viven en estas condiciones son las casas o los ranchos que tienen estas condiciones, son los lugares adecuados para que este vector prolifere, ¿sí? Generalmente las paredes lisas o las paredes blanqueadas o los techos que no tienen huecos o no les ofrecen huecos en las paredes, son lugares poco apetecibles para que este insecto pueda sobrevivir, ¿eh? Pero lamentablemente estas son las condiciones en las que vive una parte importante de la población. Por lo tanto, esta enfermedad no es erradicada porque el vector no es erradicado, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Comprenden lo que les quiero decir hasta acá? Bien. Otra vía de transmisión importante es la transmisión que puede existir en una transfusión, ¿sí? O en un trasplante de órganos. Para ello, lo que se hace con toda la sangre que se dona para transfundir y a todos los donantes de órganos,
se le hace una prueba serológica en el laboratorio para detectar si la persona no está enferma con el mal de Chagas. ¿Por qué le pongo esto que es importante? Porque esta enfermedad, por ejemplo, tiene poca relevancia en Europa o en otras poblaciones, ¿sí? Porque ahí tiene una casuística muy baja en esa zona por las condiciones en que vive la gente. Pero en nuestro país y en nuestra zona, la casuística es muy alta. Entonces, es una importante vía de transmisión la sangre cuando no es controlada. Lógicamente, en todos los bancos de sangre certificados, la sangre se controla antes de ser transfundida y los donantes de órganos también se controlan antes de que se produzca la ablación para donación. Otra vía que no está acá, no les puse, que es importante y muy significativa, es la vía de transmisión vertical que tiene este parásito, porque se transmite de madre a hijo. Por eso dentro de las pruebas o del control de la paciente embarazada está la detección del mal de Chaga en las madres, justamente para evitar la transmisión en el niño. Bueno, acá les quiero mostrar, porque esto ¿lo habrán escuchado alguna vez o lo van a escuchar? ¿De qué hablamos cuando hablamos del signo de Romaña? Acá en esta primer foto, ¿sí? Vemos una picadura típica de vinchuca. Fíjense cómo es la picadura, es grande, el insecto es grande, y en esta zona, cuando la persona se rasca, ¿sí? Pueden ingresar en las deyecciones del insecto el tripomastigote, que es el que va a infectar al huésped. Pero cuando esta picadura no ocurre en el brazo o en las extremidades, sino en la cara, el ingreso de estos parásitos al torrente sanguíneo produce lo que se llama signo de Romaña en los párpados, cuando la picadura es cerca de la cara o periocular, por la inflamación y el agrandamiento de toda la cadena ganglionar que existe en esta zona, y se produce como este signo, ¿sí?, de edema bipalpebral, o sea, edema debajo y arriba de los párpados, que es característico de la picadura por vinchuca, ¿sí? Y la transmisión del parásito. Esto es muy común verlo en estas zonas donde hay transmisión activa de esta parasitosis. Vamos a ver qué corrientes, particularmente, después al final les voy a mostrar corrientes ha certificado como zona libre de transmisión activa. Ya hace muchos años que no se ha detectado transmisión activa del parásito, pero sí, mientras sigan las condiciones y en el ambiente siga presente el vector, siempre esa posibilidad de transmisión está latente. ¿Cuáles son las formas que puede tener este parásito que se llama Trypanosoma cruzi? El Trypanosoma cruzi tiene un ciclo evolutivo que involucra tres formas fundamentales, ¿sí? Una forma que se llama forma de amastigote, que es una forma intracelular que va a estar dentro de la célula del huésped. Esta forma de amastigote es inmóvil, no tiene movilidad, ¿sí? Porque el flagelo lo tiene internalizado, ¿sí? Y no lo emite al exterior, entonces no cumple su función de movilidad. Esta forma de amastigote es intracelular, se encuentra dentro de las células del huésped. Eso grábenselo, por favor, porque es importante. Hay otra forma de este parásito que se llama forma de tripomastigote. Como verán, esta forma de tripomastigote tiene una membrana ondulante, ya lo vamos a ver en otro esquema mejor, y tiene en su prolongación un flagelo, por lo cual esta forma es la forma que tiene movilidad, y esta forma no es intracelular, sino está libre en circulación
en la sangre de los pacientes o las personas o los animales que están infectados de Trypanosoma cruzi. Por lo cual, esta forma es la más importante en la transmisión porque es la forma en la que se va a infectar la vinchuca al tomar la sangre del paciente. Hay una tercera forma, que es la forma de epimastigote, que comparte todas las características del tipo mastigote, pero la forma del flagelo, en vez de estar antes del núcleo, se inserta en la parte posterior y no tiene esa membrana ondulante. Es una diferencia morfológica que no es importante a los fines clínicos, y esta forma de epimastigote no se la ve en el huésped, se la ve solamente en el vector, que es en la vinchuca, ¿sí? Esta forma de epimastigote se la encuentra en el intestino de la vinchuca, no en el vector, no en el huésped, ¿sí? Sí en el vector. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Este es el ciclo de vida del tripa. Sí, escucho. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Bien. Sí, doctora. Bueno, este es el ciclo de vida del parásito. Fíjense que hay 3 huéspedes acá que figuran en este ciclo. El ser humano, nosotros, la vinchuca, el vector, el triatomino, y después acá hay otro grupo de huéspedes que son importantes en la cadena epidemiológica porque actúan también como reservorio de este parásito, que pueden ser los animales domésticos o también animales silvestres, de acuerdo a la localización donde se cumpla el ciclo, ¿sí? Hoy habíamos dicho que el triatoma, o sea, el insecto, la vinchuca, no nace de su huevo infectado, ¿sí? Sino que ellos se infectan al alimentarse de sangre de un huésped que está enfermo. Entonces esa sería la primera etapa de este ciclo, cuando la vinchuca pica a un huésped que está enfermo y de la sangre que se alimenta, ingiere los tripomastigotes, ¿sí? Que habíamos dicho que son formas móviles del parásito con una membrana ondulante y que están circulantes en la sangre de las personas que están enfermas de esta parasitosis. Los tripomastigotes, cuando están dentro del huésped, pueden ingresar a las células, a todas las células nucleadas del huésped. El Trypanosoma cruzi puede ingresar a cualquier célula nucleada, pero generalmente tiene apetencia por las células del músculo estriado y el músculo liso en general. Cuando estos tripomastigotes entran a una célula muscular, por ejemplo, pierden ese flagelo y se transforman en amastigotes. O sea, están como amastigotes dentro de la célula, multiplicándose por fisión binaria, hasta que esa célula pierde su integridad por la gran cantidad de parásitos que se multiplican en su interior y se liberan, ¿sí? Se liberan al torrente circulatorio, y en el torrente circulatorio emerge la membrana ondulante y el flagelo y se transforman en formas móviles del parásito, ¿sí? Otra vez pasan a tripomastigote. Este tripomastigote puede volver a ingresar a otra célula y volver a pasar en forma de amastigote o seguir circulante en la sangre, ¿sí? Cuando es ingerido por la vinchuca, ¿sí? O por el triatomino, el triatomino lo ingiere, ¿sí? En forma de tripomastigote. Este tripomastigote en el intestino de la vinchuca pasa a una forma que se llama epimastigote, que solamente está presente eh, en el insecto, ¿sí? Cuando sigue alimentándose, este insecto se alimenta hasta que se llena totalmente el estómago y el intestino de sangre. Entonces automáticamente defeca, y cuando defeca en forma de tripomastigote
que van a quedar libres acá en la piel y la persona cuando se rasca se autoinocula, ¿sí? Esta forma del parásito. Y el parásito vuelve a, si es en una persona que está sana, este parásito ingresa al torrente circulatorio, se hace intracelular y vuelve todo el ciclo. ¿Está? Este es el ciclo del Trypanosoma cruzi, que tiene un estadio en el huésped y un estadio en el insecto. ¿Está? ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? No, Lo, profe. bueno, No, profe. lo mismo, este mismo ciclo que en el huésped humano ocurre en los animales de reservorio, ¿sí? Que son los animales, los perros, los mapaches, las ratas, los lobos, ¿eh? De acuerdo al ecosistema donde esté inserto el parásito. Este esquemita que está acá representa, me pareció que estaban bastante gráficos, representa lo que ocurre en las células del huésped. ¿Mm? Como bien yo les decía hoy, que cuando ingresa, cuando se autoinocula el huésped, ese tripomastigote que está en la piel, que fue defecado por la vinchuca, este tripomastigote ingresa al torrente circulatorio y lo primero que hace es buscar una célula nucleada e ingresar, ¿sí? Ingresa esa célula nucleada. En esa célula se transforma en amastigote, ¿sí? O sea, una forma que no es móvil, pero sí es una forma de división, ¿m? Y se divide y se multiplica notablemente dentro de esa célula hasta que la célula se rompe y libera una cantidad de estas formas al torrente circulatorio. Cuando estas formas se liberan puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que esta forma adquiera el flagelo, libere su flagelo y siga en el torrente circulatorio, o también sea fagocitada por otras células, como por ejemplo los macrófagos celulares, y sea directamente ingerida por otras células y vuelva al ciclo y vuelva a su replicación en forma intracelular. ¿Sí? De esta manera, este parásito se perpetúa en el huésped y es muy difícil, una vez que está el paciente infectado, poder eliminarlo del huésped. Lo que se hace es tratar los daños y tratar la sintomatología que produce el parásito y tratar de disminuir la multiplicación, pero una vez que el parásito está internalizado dentro del paciente, lamentablemente es muy difícil y casi imposible eliminar, ¿sí? Bueno, este es una infografía, ¿sí? Que se utiliza más bien para comunicación en salud pública, para educar a la población sobre la existencia de esta enfermedad, sobre todo para que la población tome conocimiento y sepa identificar al vector, ¿sí? Porque si en su casa o en el lugar donde duermen, porque la persona generalmente en el 90% de los casos es, es, eh, es picado por este insecto cuando está dormido, ¿sí? Eh, suele picar en las extremidades, en los brazos, en los pies y también en la cara porque es la zona que la gente generalmente no se tapa. Entonces, en esas son las zonas de más fácil acceso para este insecto, ¿sí? En esta infografía vemos que tenemos acá cómo se contagia, qué órganos afecta, qué síntomas presenta, ¿sí? Como los órganos que afecta son el corazón, uno de los órganos que afecta es el corazón, la persona siente palpitaciones, fatigas, puede presentar mareos, se diagnostica en forma clínica, se orienta al diagnóstico en forma clínica y por la procedencia del paciente, pero el diagnóstico definitivo es por los análisis de laboratorio, donde se buscan anticuerpos contra este parásito o directamente el parásito en circulación, ¿sí? Y la prevención está orientada a la eliminación del vector, ¿sí? Porque con la eliminación del vector se elimina o se anula la posibilidad de transmisión de esta enfermedad
¿sí? Porque ya vimos que las otras formas de transmisión, que es la transmisión eh, por transfusión, trasplante de órgano o vertical, es una forma que nosotros podemos, los profesionales de la salud, lo podemos controlar. ¿Eh? La forma de transmisión silvestre, que es la forma de transmisión a través del vector, es la que es más difícil de controlar, por los que yo les decía hoy que lamentablemente las condiciones para que este insecto viva y se reproduzca en las casas de las personas está dado. Entonces, por ahí, por ese lugar, es donde hay que abordar y educar a las personas. Sobre todo porque si se encuentra en las casas este insecto, hay que enfrascarlo, sí, hay que meterlo dentro de un frasco o en una bolsa y llevarlo a cualquier centro de salud que pueda analizar el insecto, porque es importante saber si el insecto está enfermo o está infectado con el parásito. Y se puede hacer en el laboratorio, se puede estudiar ese insecto y se puede saber si tiene o no parásitos, sobre todo para la tranquilidad de las personas que habitan la casa. ¿Sí? Por eso se sugiere que las personas conozcan y sepan qué hacer cuando encuentran este insecto en sus casas. ¿Sí? Bueno, acá vemos las zonas que son endémicas en nuestro país. ¿Eh? Fíjense que están pintadas en rojo, las zonas de más alta transmisión, donde hay mayor prevalencia. Nosotros estamos en una zona de transmisión media. ¿Mm? También el clima cálido es un clima que es propicio para el desarrollo de este insecto. Toda la zona de Brasil también es una zona endémica. Hay un tratamiento, un tratamiento que yo les decía hoy que es un tratamiento sintomático y un tratamiento que eh, lo que busca es reducir la multiplicación de este parásito, ¿sí? Es una combinación de drogas, que es el Nifurtimox y el Bendazole, que son dos antiparasitarios. Bien, esta es la situación en Argentina. De acuerdo con un consenso sobre esta enfermedad. Ustedes saben que un consenso es el consenso se da cuando una cantidad enorme de especialistas se ponen de acuerdo para dar una comunicación sobre algo. eh, y también en base a cifras estimadas por la Organización Panamericana de la Salud, se cree que en la Argentina hay aproximadamente 7 millones de personas con riesgo de contagiar o contraer la enfermedad. Hay 1,5 millones de infectados que están diagnosticados con esta enfermedad. Y en esa cantidad de personas infectadas hay como 500,000 de personas que ya desarrollaron cardiopatías vinculadas a la progresión de esta enfermedad. Y el vector se encuentra en 10 provincias argentinas. Es posible encontrar al vector en Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta. Fíjense la zona geográfica amplia donde podemos encontrar el vector, ¿sí? Si bien es cierto que el vector está presente en todas estas provincias, hasta la fecha en que se emitió este consenso, este boletín, había lugares donde la certificación de la interrupción de transmisión vectorial se había conseguido y entre esas zonas estaba Corrientes. Así que bueno, eso es todo un trabajo enorme de salud pública, tratar de contener esta enfermedad, porque es una enfermedad que produce incapacidad en las personas. Son personas que a lo largo de la vida van a presentar incapacidad para poder hacer un trabajo, para poder vivir sin necesitar medicación. ¿Eh? O sea, incluso son cuando se hace el examen médico para hacer alguna actividad y detectan mal de Chagas, generalmente esa persona se la califica como no apta, ¿sí? O sea, es una enfermedad realmente con mucha proyección a nivel social también. ¿Eh? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces vamos a pasar a la otra enfermedad, al otro parásito.
que habíamos dicho hoy que vamos a tratar, que es la leishmania. La leishmania es un protozoo, es un parásito que es el agente etiológico o el responsable de la enfermedad que se conoce como leishmaniasis o leishmaniosis también. ¿Mm? Los que somos amantes de las mascotas o los perros o los animales de domésticos, hemos conocido o hemos escuchado en algún momento esta enfermedad como un problema o un peligro, ¿sí?, de enfermedad también para nuestras mascotas. Esta leishmania, este parásito, también es transmitido a través de un vector. ¿Eh? Es un vector, en este caso es otro tipo de insecto, son mosquitos del género Phlebotomus en Europa y África y mosquitos del género Lutzomia en América. Estos mosquitos no tienen absolutamente nada que ver con el mosquito que transmite el dengue, ¿sí? Son insectos hematófagos porque se alimentan de sangre humana y también de sangre animal, pero son de otro género y tienen otra característica también de hábitos de alimentación y también otra morfología a la vista. Son muy pequeños, son de la familia de los jejenes, ¿m? Son muy pequeños, a simple vista es difícil verlos y a su vez habitan en zonas boscosas, en zonas donde hay mucha hojarasca, muchos árboles y mucha humedad y poca luz. ¿M? Este parásito, el género Leishmania, involucra numerosas especies y subespecies, de las cuales 15 de estas especies afectan al hombre. 10 de estas especies de Leishmania están en América y otras 5 en Europa, África y Oceanía. Los humanos son hospedadores accidentales de esta especie. ¿Qué quiere decir cuando un hospedador es accidental? Cuando un hospedador es accidental para un parásito, quiere decir que el parásito, al infectar al hombre, ¿sí?, no puede completar su ciclo biológico. Necesita sí o sí de otro ser para poder completarlo. O sea que el infectar al hombre no completa su ciclo evolutivo, ¿sí? Más bien es un accidente. La leishmaniasis, como leishmaniasis también, así como cuadro clínico, comprende a un grupo de enfermedades parasitarias zoonóticas producidas por diferentes especies del género Leishmania. La localización en el huésped de este parásito también es intracelular, preferentemente dentro de los macrófagos. Y la característica principal de esta enfermedad es que el paciente que está padeciendo la enfermedad presenta lesiones que pueden ser viscerales, lesiones en las vísceras, o también lesiones en la piel y en las mucosas. Em, esta enfermedad que produce que puede comprometer la piel, las mucosas y las vísceras, son enfermedades crónicas y que pueden tener una morbilidad para el paciente, que quiere decir que puede llegar a producir la muerte en el paciente. Acá la morbilidad las presenta como una morbilidad relativa. Esa morbilidad va a depender de la edad, de las condiciones inmunitarias del paciente y si no presenta otras patologías de base, ¿sí? Pero en realidad puede llevar a la muerte al paciente. Su distribución es mundial, habíamos dicho que hay en Europa, en África, en Oceanía. Y en el continente americano se puede observar esta enfermedad desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de la República Argentina. Toda esta amplia franja geográfica, hay transmisión activa de esta enfermedad, de este parásito. Este es el vector, ¿sí? Es un flebótomo. Fíjense que tiene como vellos, ¿sí? Es parecido a un jején, es muy pequeño, muy pequeño.
Se adapta a cualquier sitio con humedad y temperatura constante templada. Es frecuente encontrarlo en lugares boscosas o con mucha hojarasca. También, lamentablemente, con los desmontes y todo el cambio climático y toda la invasión que hace el hombre de los ambientes forestales y boscosos, flebótomo se ambientó también actualmente a vivir en zonas urbanas. O sea que lo podemos tener viviendo en nuestros jardines, en alcantarillas o en garajes oscuros donde haya humedad. La hembra de este flebótomo necesita succionar sangre para poder madurar los huevos, ¿sí? O sea que es la hembra de este flebótomo la que es hematófaga y la que transmite la enfermedad. Esta enfermedad, a diferencia de lo que vimos anteriormente con el mal de Chagas, se transmite sí por la picadura de este insecto y se transmite a través de la probóscide del insecto cuando inyecta, sobre todo cuando inyecta saliva anticoagulante para poder alimentarse de la sangre del humano o del animal que le auspicie como alimento. La leishmania, que es el parásito que produce la leishmaniasis, presenta dos estadios en su ciclo de vida, dos formas morfológicas también diferentes. La forma de promastigote, que es la forma infectante, móvil, flagelada, y se desarrolla en el tracto digestivo de la mosquita hembra, del flebótomo hembra, ¿sí? La otra forma de la leishmania es una forma de amastigote, también tiene el mismo nombre que el amastigote del mal de Chagas. También es la forma en que el parásito se multiplica dentro de la célula del huésped. El flagelo está ausente o intracelular, por lo cual es una forma inmóvil del parásito, ¿sí? Bueno, acá no se ve bien, en mi imagen no se ve bien, pero estas son las dos formas en las que podemos encontrar el parásito, ¿sí? Una forma de amastigote, donde el flagelo no está prominente, todavía no surge, o sea, es inmóvil y es la forma en que está dentro de las células del huésped, y la forma de promastigote, que es la forma flagelada. Fíjense que a diferencia de los tripomastigotes, este parásito no presenta membrana ondulante. Eh, a pesar de que las formas son parecidas, no son exactamente iguales. Este es el ciclo de vida de la leishmania. Fíjense también que el insecto, el flebótomo se infecta al ingerir sangre de una persona que está enferma, y cuando ingiere la sangre de la persona que está enferma, ingiere la forma de promastigote. Esa forma de promastigote eh, se multiplica en el intestino de este flebótomo, se divide y migran hasta la probóscide del insecto. La probóscide es toda la parte que utiliza el insecto para poder succionar la sangre de su huésped, de su fuente de alimentación. Y migra hasta las glándulas salivales de la mosquita, de este flebótomo. La saliva de todos los flebótomos, de todos los mosquitos que se alimentan de sangre, tienen un anticoagulante que le permite mantener la sangre anticoagulada para que sea fluida y ellos se puedan alimentar. En esa saliva es donde se descargan estas formas de promastigotes, y es la forma por la cual van a ingresar al torrente circulatorio de su próxima fuente de alimentación, ¿sí? Una vez que el mosquito se infecta, el próximo huésped que él vaya a buscar para alimentarse y esté sano, le va a inyectar, aparte de su saliva, o con su saliva, le va a inyectar todas estas formas parasitarias de promastigote.
Una vez que están dentro de la persona, del huésped humano o animal, que vamos a ver que hay otros animales que se pueden enfermar también, estos promastigotes se hacen intracelulares dentro de los macrófagos, fundamentalmente, también de otras células del retículo endotelio, pero fundamentalmente de los macrófagos. Dentro de los macrófagos se dividen en forma de mastigote hasta que el macrófago se rompe y se liberan las formas al torrente circulatorio, se pasan a forma de promastigote, circulan en la sangre hasta que son picada por otro flebótomo y así se va transmitiendo la enfermedad y diseminando la enfermedad. A su vez, aparte de estas formas, hay de estas formas móviles que están circulantes en la sangre y el flebótomo puede succionar, también se cree que hay células macrofágicas que este flebótomo puede succionar con la sangre y también puede succionar a mastigotes y estos a mastigotes transformarse en promastigotes dentro del intestino del flebótomo, ¿sí? O sea, de estas dos formas se puede infectar el flebótomo. Acá está mayormente explicado lo que les mostré recién, ¿sí? Eh, donde estas son las dos formas que puede existir en el huésped, ¿m? La forma de amastigote intracelular dentro del macrófago y la forma de promastigote eh, circulante, ¿eh? Y para transmitirse la enfermedad se necesita sí o sí del vector. ¿M? En realidad, acá nosotros somos reservorios y padecemos la enfermedad, pero hay otros mamíferos que también pueden padecer la enfermedad y actúan a su vez como reservorios. ¿Mm? Y uno de los eslabones importantes, o por la cercanía a nuestras vidas, es el perro. ¿Mm? El perro es importante en la cadena epidemiológica de esta enfermedad porque auspicia como reservorio, el animal se enferma también y lo lleva a la muerte, pero al convivir con nosotros es un reservorio importante para que esa enfermedad se transmita al ser humano. ¿Mm? En el ciclo salvaje también hay roedores y otros tipos de animales que pueden auspiciar como reservorio, incluso el gato también puede ser reservorio, padece la enfermedad y también puede actuar como eslabón importante en la cadena epidemiológica. Pero fíjense que para la unión de estos eslabones es indispensable la existencia del flebótomo. O sea que también, al igual que la enfermedad del mal de Chagas, acá lo importante a atacar es la reproducción del flebótomo en las zonas urbanas, sobre todo, para poder disminuir la transmisión de esta enfermedad. ¿Mm? Este es otra vez lo que habíamos hablado, ¿sí? El perro también se enferma, ¿sí? Actúa como reservorio y también se puede infectar a otros animales. Por eso el control de esta enfermedad es muy importante en los criaderos, ¿eh? Donde hay muchos animales, hoy están hacinados y tienen las condiciones propicias para que el vector viva, el mosquito viva. También fíjense que si ustedes leen los collares antiparasitarios de los animales, también si ustedes leen, los collares tienen como un repelente para este tipo de mosquitos, para evitar la transmisión a estos animales de la enfermedad. Eh, los animales padecen la enfermedad y tienen una muerte realmente muy, muy fea. ¿Eh? Em, Hay algo importante a destacar, que es importante reconocer las lesiones que tienen esta enfermedad, a diferencia del mal de Chagas, tiene signos externos para poder eh, eh, sospechar de la existencia de una leishmaniasis, y también es importante tener en cuenta que estas lesiones, eh, si bien son lesiones que se pueden ver a simple vista, en un cierto tiempo se curan, pero dejan una cicatriz que también se puede
tomar como un signo de inspección cuando se hace la anamnesis clínica. Y también en un estadio ya crónico puede producir lesiones graves a nivel de la cavidad oral y la nasofaringe, ¿sí? Entonces, primero hay que tener en cuenta que cuando pica el mosquito, en la lesión donde pica, se genera una úlcera, ¿sí? El mosquito en el lugar donde pica, con el paso del tiempo, se genera este tipo de úlcera que tiene un borde indurado, que no duele, ¿sí? Pero es rara que el paciente refiere no haberse golpeado, o sea que no tiene dolor, pero se puede sobreinfectar con bacterias y ahí sí puede doler, que no se cura. ¿M? Entonces tiene tres características importantes. No fue causada por un trauma, tiene más de 2 semanas o 3 semanas de evolución, es redonda con bordes ovalados, ¿eh? Puede presentar alrededor lesiones más pequeñas como pápulas. ¿M? El médico o el odontólogo puede hacer la palpación de los ganglios regionales y se pueden palpar ganglios regionales, ¿m? En el cuello, en la nuca, en el codo, en la ingle, de acuerdo a la aparición de la úlcera, ¿m? Y en los animales se pueden haber ciertas características, que es la pérdida del pelo, el crecimiento de las uñas, las lesiones múltiples como se ven acá en este animal. Y sin adentrarnos mucho en los aspectos generales de esta enfermedad, que no es no es el objetivo de nuestro curso, esta enfermedad se puede presentar de tres formas. Una leishmaniasis de tipo cutánea, una leishmaniasis cutánea y mucosa y una leishmaniasis de tipo visceral. ¿De qué va a depender la presentación de la enfermedad? Va a depender del tipo de leishmania que sea la que está originando la enfermedad. Hoy dijimos que en el grupo de las leishmanias, en la familia de la leishmania, del parásito, hay muchas subespecies y de acuerdo a qué especie esté interviniendo va a ser la presentación de la enfermedad, ¿sí? La mucocutánea es la que es endémica en la Argentina, es la que más se ve en nuestra zona, la que presenta lesiones en la piel y en mucosas, más que la visceral que es más común en otros continentes. Acá me quiero detener un poquito porque hoy habíamos dicho que la leishmaniasis, esta enfermedad, causa lesiones particulares en la cavidad oral y en la zona nasal. Y es importante porque muchas veces estos pacientes no son diagnosticados a tiempo y acuden al estomatólogo o al consultorio odontológico con lesiones realmente graves y mutilantes por esta enfermedad. Y es importante sobre todo reconocerlas o derivar al especialista o derivar a pedir análisis de laboratorio porque se puede confundir con otras enfermedades que producen lesiones en la cavidad oral, como las micosis profundas que vimos en la clase, en el taller anterior. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial y esto sí es zona del estomatólogo en especial. La leishmaniasis mucocutánea se caracteriza por presentar lesiones granulomatosas, eritemas, úlceras, presentándose en mucosa de la nariz, en cavidad oral y en faringe. Y puede llevar a la destrucción total del tabique nasal. En la cavidad oral se manifiesta principalmente el paladar duro, puede afectar también el labio, la úvula, la encía, la lengua, la amígdala y la región retromolar. Fíjense, este es un caso clínico de un paciente donde realmente lo que produjo la enfermedad es una perforación del tabique nasal, ¿sí? Donde el profesional puede ver un signo que es pactonomónico de la enfermedad, quiere decir que es un signo que aparece en esta enfermedad y no en otras, que se llama cruz de Scomel. Esto lo van a ver en estomatología, seguramente lo van a profundizar en patología, y es una manifestación clínica de la enfermedad mucocutánea, de la leishmaniasis mucocutánea, especialmente en su forma oral. Y se caracteriza por una lesión granulomatosa
que duele al tacto, no sangra y se manifiesta como una lesión en forma de cruz en la bóveda palatina entre el paladar duro y blando. ¿Mm? Fíjense, si son ustedes observadores, que yo les puse estas dos eh, imágenes que son muy impresionantes de este paciente, que es la presentación de un caso clínico que está en un journal de estomatología, de ahí obtuve las imágenes, que sí, para el clínico que es buen observador, fíjense que acá la cara del paciente que está resguardada, ¿sí? Por confidencialidad, ¿qué es lo que pueden ver acá? ¿Qué se ve acá? A ver si alguien me dice qué ven acá. ¿Ven lo que le estoy señalando o no? ¿Les llama la atención algo en este perfil del paciente? Profe, Sí. la forma en que está cicatrizada la herida puede ser. Acá hay una cicatriz, ¿sí? Hay una cicatriz en la cara. Hay una cicatriz acá que se ve nítidamente en la foto y el profesional que reportó el caso, aparte de describir las lesiones patognomónicas de la leishmaniasis, indagó en esa cicatriz y el paciente no refirió haberse golpeado, contó la forma en que tenía esa lesión, cómo apareció, cómo se curó, y eso fue clave para inducir al diagnóstico, al estomatólogo, derivarlo al laboratorio para hacer las pruebas complementarias y cerrar el caso clínico en una posible leishmaniasis, que después se confirmó por laboratorio que era una leishmaniasis mucocutánea. Esta persona, fíjense, aparte de esa cicatriz, en la presentación del caso clínico, el estomatólogo refiere que la persona es una persona que trabaja como jornalero en los bosques, que era oriundo de Orán, que Salta es una provincia que es endémica para esta enfermedad, hay muchos casos, hay mucha transmisión activa, y refería haber tenido una úlcera, una lesión que curó, que tuvo más de 20 días la lesión, y él no había referido ningún golpe que hubiera justificado la aparición de esa lesión en la cara. ¿Sí? Así que fíjense lo importante que es tener el ojo clínico. Ustedes lo van a desarrollar esto después más adelante en su carrera, pero no van a ver más sobre el agente etiológico. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes conozcan la vía de transmisión que esta enfermedad está producida por un parásito para después poder entender lo que se van a ver en el desarrollo de la carrera, ¿sí? Y que no les sorprenda o no se coman en la parte clínica un caso como este, ¿sí? Y hacer la diferencial con, por ejemplo, las micosis profundas, que son muy parecidas las lesiones, pero no presentan ninguna úlcera externa, ¿sí? Como indicador inicial de la lesión. Bien, el tratamiento, sí, hay un tratamiento para poder reducir o sea, un paciente que llega con esta importante actividad y con este nivel de mutilación, es difícil retomar la calidad de vida de este paciente, pero sí se pueden reducir las lesiones, ¿eh? Se pueden reducir y evitar que siga produciendo lesiones el parásito, y se trata con combinaciones de drogas, ¿eh? No es fácil el tratamiento para la leishmaniasis, son drogas muy fuertes, tiene que estar acompañado de todo un control clínico, ¿sí? Las drogas de primera línea son los antimoniales, pentavalentes, ¿sí? Eh, También hay drogas alternativas porque los parásitos y los hongos, al igual que las bacterias, generan resistencia, ¿sí? Como la anfotericina B y la pentamidina. ¿M? Eso lo van a ver después en un fármaco. Pero bueno, es para que ustedes sepan que hay un tratamiento sintomático y para reducir el daño que produce este parásito. Acá terminamos con una infografía también, que esto también es para educación en la salud.
¿eh? Como que la mejor prevención es eliminar, ¿sí? El flebótomo, eliminar el mosquito, el flebótomo, que es el que transmite la enfermedad. Lamentablemente sí, esta es una enfermedad muy activa en nuestra zona urbana, ¿sí? Hay que estar muy atentos, hay que limpiar los patios, evitar que las mascotas estén, tratar de evitar que las mascotas tengan esta contacto con este flebótomo, y si se ve alguna lesión que es sospechosa en el animal, llevarlo al veterinario para que no hospice como reservorio y contagie a la familia, para que inicie tratamiento también en las personas, ¿sí? Bueno, nosotros somos zona endémica, fíjense que acá está pintadita con rosado, la zona en que habita el vector. Y bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este tema? Con esto estaríamos terminando los dos parásitos que abordamos hoy. Bueno, si no hay más ninguna pregunta, vamos a